hablado en un vídeo anterior del lanzamiento de las memorias DDR5 por parte de Samsung. Por seguir un poco el hilo, vamos a hablar de lo que es una memoria RAM y qué características tienen estas DDR5. Todos sabemos que memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio donde se almacenan temporalmente los datos de los programas y aplicaciones que estamos utilizando en el momento. Entre sus características resaltan la enorme velocidad y que los datos solo se almacenan temporalmente en ella. Es decir, mientras hay chichita o voltaje en nuestro equipo, es decir, nuestro equipo está encendido, la memoria RAM está alimentada y conserva su información. En cuanto deja de tener chichita, pues desaparece la información. De ahí que en los procesos de análisis forense sea tan importante mantener el equipo encendido para poder analizar los datos que se encuentran en la memoria RAM. Es una memoria mucho más rápida que el almacenamiento tradicional, es decir, los discos duros. Por eso muchas tareas, como por ejemplo el funcionamiento del sistema operativo, se realizan desde la memoria RAM. También se encarga de almacenar las instrucciones de la CPU o los datos de las aplicaciones que necesitamos. De forma que no tenemos que acceder al disco duro, que es mucho más lento y que se podría sobrecargar. Los que ya me conocéis porque habéis sido alumnos míos seguramente sabéis que tengo síndrome de Diógenes de pestañas de Google. Todas esas pestañas de Google y su información están almacenadas en la memoria RAM, mientras el equipo permanece encendido. Y si mi equipo dice chao chochín, es decir, divorcio en chino o que se apaga el ordenador, pues toda esa información se pierde. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos que Google nos permite recuperar las páginas que anteriormente habíamos abierto mediante el historial. Pero sí perderemos otro tipo de información valiosa, como por ejemplo en un análisis forense las conexiones que se estaban realizando en ese momento y a través de qué puertos, qué protocolos y a qué direcciones IP, por ejemplo. Disponemos de dos empaquetados de memoria RAM, el formato DIMM y el formato SO-DIMM. El primero es para los equipos normales, PCs de sobremesa, y el segundo para los portátiles. DIMM significa módulos de memoria en línea dual. El estándar más reciente actualmente es la memoria RAM DDR5, que obviamente tiene características superiores a las DDR4 y DDR3 que siguen en uso. Ojo, estamos hablando de memoria RAM para equipos, no para tarjetas gráficas. Esas se llaman GDDR y tienen estándares superiores. GDEC es una organización responsable de este estándar DDR5, donde puedes consultar las especificaciones finales para las memorias de este tipo. Y también para las memorias de portátiles y de móviles, que se llaman LPDDR5, Low Power Double Data Rate 5. Las ventajas de DDR5 con respecto a DDR4, como es evidente, son rendimiento, menor consumo energético y mayores operaciones y capacidad frente a la DDR4. Además de otras mejoras relativas a la fabricación, como por ejemplo el controlador de datos, del circuito integrado de administración de energía o el código de corrección de errores ECC, que normalmente está más bien en las memorias para servidores. Generalmente los equipos de sobremesa de consumo son memorias non-ECC, es decir, sin corrección de errores, y para servidores son memorias ECC con corrección de errores. Respecto a la velocidad, podemos decir que DDR5 tiene una tasa de datos de hasta 6,4 GB por segundo y una tasa de transferencia máxima de 51,2 GB por segundo. Respecto a la DDR4, que tiene una tasa de datos de 3,2 GB por segundo y una tasa de transferencia máxima de 25,6 GB por segundo. Como ves, DDR5 dobla la tasa de datos y la tasa de transferencia. Es importante que entendamos que cada memoria RAM en sus conexiones tiene una muesquita que difiere si es una DDR, de una DDR2, de una 3, de una 4 o de una 5, con lo cual para nuestra placa base no va a servir cualquiera. Así que si queremos implementar una DDR5 tendremos que cambiar de placa base, lo que viene siendo cambiar de equipo. Otra clara ventaja de las DDR5 es la mayor capacidad, que pueda alcanzar una capacidad, y agárrate, de 4 TB en una sola memoria. Me refiero en sí al conjunto de chips en la memoria RAM, al total de la memoria, no a cada chip. Ya hablamos en el vídeo anterior del menor consumo, 1,1 voltios, un 20% menos respecto a la DDR4. Y en el caso de las memorias para portátiles, con un nuevo modo de suspensión profunda se reduce el consumo hasta la mitad.
lo que especialmente en este tipo de dispositivos móviles o portátiles es súper interesante de cara a la durabilidad de la batería. Por otro lado, las operaciones se realizan más rápidamente, ya que usa operaciones independientes de activación, escritura, lectura o refresco de la información. El proceso tecnológico de fabricación es de 10 nanómetros e incluso tenemos procesos de fabricación más pequeños. Por proceso de fabricación entendemos el tamaño. Así como resumen tenemos más velocidad, más densidad de chips y por tanto más capacidad y menos consumo. ¿Conviene que nos actualicemos a la memoria DDR5? Bueno, pues esto depende de lo friki que seas y lo que te quieras gastar. Yo tengo ordenadores que tienen memoria DDR2 y que funcionan perfectamente para las tareas normales que hace todo el mundo. Y que ya tienen unos añitos, pero siguen sirviendo. En particular, los consumidores, especialmente los gamers, pues tienen unos requisitos más complejos, digamos. Y sí tienen esa necesidad de tener que actualizar sus equipos rápidamente. Pero un usuario normal puede tener un ordenador tranquilamente 6-7 años y le sirve para sus tareas convencionales. Es decir, ver YouTube, abrir cositas en Google, usar programas ofimáticos, etc. Incluso tareas más complejas como la edición de vídeo o la edición de fotografía. Puedo hacer estas mismas cosas con un portátil que tiene una memoria DDR2 y un Intel Core i5 de segunda generación. Lo único que, claro, pues tarda un poquito más. Por ejemplo, a la hora de renderizar vídeo. Pues en cuanto en ese ordenador 5 minutos de vídeo me pueden renderizar en media hora, en un ordenador más potente se hace en 4 o 5 minutos. Pero todo lo demás fluye perfectamente. Con lo cual, pues esto depende también un poco de las necesidades de cada uno. Hablábamos de que Samsung lanzó un módulo el 25 de marzo DDR5 de 512 GB, especialmente diseñado para centros de datos. Pero ya se esperan lanzamientos para el mercado de consumo, solo que la expansión masiva de DDR5 no llegará hasta por lo menos el año 2022. Y más o menos para el 2025-26 esperamos la llegada de DDR6. Comentábamos también en el vídeo anterior que fabricantes como Micron o SK Hynix ya habían anunciado el desarrollo de esta tecnología y su equivalente para portátiles. Y Team Group también planea lanzar módulos DDR5 de la serie Elite. Serán memorias de 16 GB con frecuencias de 4800 MHz a 1,1 voltios. Estas memorias ya están en producción y ya están siendo revisadas por los fabricantes de placas base como Asus, MSI y Gigabyte para su validación. Bien, espero que esta información te haya sido útil y un besito y chao, hasta la próxima.